Buenas a todos, soy Jesús Campos Márquez, estudiante de cuarto de Ingeniería Informática de la Universidad de Huelva, en la rama de computación, y voy a explicar cómo he hecho un aprendizaje por refuerzo aplicado al juego del Tetris. En primer lugar, vamos a hacer una breve introducción al problema que esto plantea. Eh, Vamos a recordar algunos conceptos del vídeo anterior, vamos a ver cómo se estructura el proyecto, una posible solución a este problema, que es como yo lo he implementado. Vamos a ver la relación entre la ficha y los estados y una demostración de las piezas y cómo juega completamente. Y además de eso, por último, veremos problemas y posibles soluciones. Bien, el problema que conlleva el Tetris es que nosotros tenemos un servidor que nos manda un string y tenemos que tokenizarlo para crear un estado, es decir, tenemos que mapear lo que nos envía el servidor, tenemos que calcular una serie de recompensas en función de los estados, asignarlo a una tabla que nosotros los hemos guardado en un fichero y todo esto nos conlleva a la resolución, que es que se haga un aprendizaje a partir de esas tablas que se han aprendido. El mayor problema que tiene esto es que nosotros tenemos un tablero de 20 por 10, es decir, 10 columnas y 20 filas, en el que, claro, al verlo, definir estos estados va a ser muy complicado, es decir, no podemos coger todo el posible tablero como estados. Entonces, aquí radica la dificultad del problema para este tipo de aprendizaje, la definición de los estados. Bien, algunos conceptos que tenemos que recordar son de los que ya vimos en el vídeo anterior, que son la tabla Q, que esto nos proporciona la capacidad de guardar, dependiendo de un movimiento, un estado. Las recompensas, que dependerán de una serie de parámetros que vamos a explicar en un momentito. Que esta recompensa básicamente es un número, en este caso lo hemos considerado como un double, en el que nos va a decir lo bueno o lo malo que es un movimiento en un estado que estemos. Respecto a la Epsilon Greedy, tenemos que tener en cuenta que es un parámetro que nos ayuda al aprendizaje online. Este parámetro va incrementando poco a poco y nos ayuda a coger de vez en cuando y cada vez más los mejores movimientos que hemos aprendido y que hemos guardado en nuestra tabla Q. Además de esos conceptos, tenemos también los parámetros de aprendizaje. Es decir, son aquellos que nos van a ayudar después a refinar esa recompensa, que son el factor de aprendizaje, velocidad de aprendizaje, que nos dice cuánto de rápido queremos aprender. En el caso de poner que queremos aprender muy rápido, olvidaríamos todo lo anterior. Y si ponemos 0, por ejemplo, esto iría de un intervalo de 0 a 1, donde 1 es aprendo muy rápido, pero olvido muy rápido también, y 0 es no aprendo nada. Entonces los intervalos son poco útiles, tanto en la velocidad de aprendizaje como el factor de descuento. Nosotros hemos puesto una velocidad de aprendizaje del 0,2, 0,2 aproximadamente. Y el factor de descuento lo que nos dice es cuánto de importante es el largo plazo, es decir, 1 sería nos importa mucho el largo plazo y 0 es no nos importa el corto plazo. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es jugar al Tetris el mayor tiempo posible, es decir, queremos un largo plazo, es decir, hacer la mayor cantidad de puntos posible. Por lo tanto, nosotros hemos considerado que hay que ponerse entre el 0,5 y el 0,8. Nosotros lo tenemos en 0,8. Después tenemos el bumpiness, que es un concepto que nos ayudará para el cálculo de la recompensa, además de la altura agregada y el número de huecos inaccesibles. Bien, vamos a detallar lo que es el bumpiness poco a poco, es decir, a explicarlo bien. Teniendo en cuenta de que tenemos una situación, vamos a considerar la figura 1, el bumpiness se calcula como la diferencia en valor absoluto de las columnas adyacentes, es decir, en este caso yo tengo una altura de 3, 1, 2 y 3, es decir, 3 cuadritos, y en esta tengo 5. Entonces vamos a hacer 3 menos 5 en valor absoluto, más 5 menos 5 en valor absoluto, más y así sucesivamente, como podéis ver aquí en este ejemplo, que el último sería 4 menos 5, 4 menos 5 en valor absoluto. ¿Esto en qué nos ayuda? En la figura 2 podemos ver
que hay un pozo, es decir, esto de aquí sería un pozo. Nos ayuda a determinar si de verdad hay un pozo o no, es decir, en este caso tendríamos altura 4 y 4. Claro, esta diferencia en valor absoluto es 0. ¿Qué indica esto? Que efectivamente aquí no hay ningún pozo en estas dos. Sin embargo, esta que es 5 y 0, si nosotros hacemos la diferencia en valor absoluto, nos sale que es 5. Claro, nos indica que hay un pozo de al menos 5. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Al menos 5 porque consideramos esta desde aquí para abajo, ¿vale? Entonces, esto nos va a ayudar a castigar ciertos movimientos que no son buenos y que nos dejarían huecos. Es decir, solo nos permitirían, pues a veces jugar con la barra o con la L. Bien, en cuanto a la altura agregada, esto nos indica cuántos cuadritos se han introducido respecto al último estado. Consideramos que el estado anterior son todos los cuadritos rojos, ¿vale? Entonces, en la figura 1 podemos ver que si introducimos una Z con una cierta rotación, que luego veremos, esta altura máxima es 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y esta altura máxima de aquí, de este, sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Básicamente, aquí no se ha introducido nada, pero tampoco hemos quitado ninguna altura, es decir, esta altura se quedaría en 0, porque la diferencia entre alturas no se ha agregado nada ni se ha disminuido nada. Entonces esta altura agregada sería 0. Sin embargo, en la figura 2 podemos ver que si esto es altura 7 y esto es altura 8, respecto al estado anterior hemos introducido 1 de altura. Por lo tanto, nos va a salir que es menos 1. Es decir, porque estamos haciendo el que estoy ahora con respecto al final. Claro, nos saldría un estado menos 1. Esto nos va a ayudar para decir, se incrementa mucho la altura, por lo tanto es como si estuviesen apilando fichas, y eso es lo que no me interesa. Yo necesito que estén lo más bajita posible para hacer más puntos. Y por último, los huecos inalcanzables. Bien, aquí ¿qué se considera? Son aquellos huecos que están cubiertos por otras piezas y que no son accesibles, es decir, estos tipos de huecos. Aquí tenemos dos. Sin embargo, esta línea no estaría y esta línea no estaría. Vale. Pero esta de aquí la tendríamos justo arriba y no podríamos quitar el 2. ¿Cómo hacemos esto? Vale. Vamos a calcular esos huequecitos para recompensar negativamente, es decir, castigar aquellos movimientos que nos dejen hueco. Porque para yo acceder aquí necesito primero quitar esta línea. Bien. Eso respecto a las recompensas. Es decir, una serie de conceptos que nos van a ayudar a entender mejor las recompensas. En cuanto a la estructura del proyecto, la dividimos en un servidor, Java, es el juego del Tetris, jugadores aprendices que básicamente van con un aprendizaje online, es decir, van pseudo aleatoriamente al principio y luego van aprendiendo y escribiendo en una tabla Q. Los jugadores de tabla, que son aquellos que no aprenden nada, simplemente cogen los mejores resultados de nuestra tabla Q a partir de un elemento inicial aleatorio. Y los estados, que dependerán de cada ficha. En cuanto al servidor, es una aplicación de Java, como hemos dicho, creada por el profesor de la asignatura Gonzalo Aranda Corral. Se conecta a través de UDP y simplemente lo que hace es mandar un string que tendremos que parsear o tokenizar. Es decir, tenemos que mapear eso que nos manda. Es una percepción. Bien, ¿cómo lo hacemos? Pues sabiendo que nos envía la ficha actual separada por punto y coma, todo seguido de la ficha siguiente, todo el tablero, recompensa y líneas quitadas, pues tendremos que tokenizar eso. Además contiene un archivo de configuración que nos ayuda a definir con qué fichas queremos trabajar, dependiendo del código, como tenemos aquí. Ese sería el código. Si ponemos 7, pues trabajaría con todas las fichas, y si lo comentamos, pues también. Sin embargo, si ponemos 0, trabajaría con la L. Ya lo veremos más adelante. Y nos permite también modificar la velocidad con el que caen las piezas, claro. Entonces, siendo 1 mucho más rápido que 1000. La caída de piezas sería más lenta con 1000.
Las piezas del Tetris son las normales con las que se juegan siempre, que son la barra, L inversa, cuadrado, Z, Z inversa y la T, que tienen los respectivos códigos. Eh, ¿Cómo solucionamos entonces el problema? Básicamente lo que tenemos que hacer es estudiarlo. Una vez que hemos hecho esto, nos podemos considerar el estudio, el que este estudio nos ha llevado a separar las piezas, es decir, hacer un divide y vencerás, ¿no? Si tenemos 7 piezas, lo que hemos hecho es separarlas por piezas, es decir, vamos a hacer una tabla Q por cada pieza. Esto lo que nos va a hacer es decir, bueno, pues yo aprendo a posicionarme cuando quepo. Los estados van a depender de la altura de la pieza y de, bueno, y de si está o no cubierto, es decir, si quepo en una posición, y el aprendizaje consistirá en, dependiendo de cada pieza, castigar más o menos en función de lo que vaya necesitando. Respecto a la línea, que tiene el código 0, podemos considerar que rota dos veces. Tenemos rota 1, que se desplaza de menos 5 al 5, ya que esa pieza se puede desplazar de izquierda a derecha y cabe en esos huecos, y el rota 0, que sería la horizontal, que se desplaza de menos 3 al 3. Esta pieza cae desde el medio, por lo tanto se puede desplazar en ese rango de movimiento. Ahora lo veremos. Tiene 17 posibles estados en total. La altura máxima que hemos considerado es como 4. 1, 2, 3 y 4. Y la recompensa se calcula de la siguiente forma. Vamos a recompensar el bumping. ¿Por qué? Porque necesitamos que se hagan pozos. Es decir, para que quepa la barra vertical. Sin embargo, la vamos a recompensar, pero no en demasiado, porque si no, perderíamos esta ficha. Los huecos. Los huecos aquí los vamos a considerar positivos para castigar. Es decir, vamos a castigar huecos porque no queremos que ocurra lo siguiente. Por ejemplo, tener esto de aquí. 1, 2, 3 y 4. Y dejar todo esto como huecos inaccesibles. Queremos castigar eso, no queremos que aprenda así. Y la diferencia de altura. Es decir, yo no quiero que crezca, no quiero que se apilen, porque en ese caso estaremos haciendo que el juego terminase. Nuestra Epsilon Greedy lo vamos a ir incrementando en 0,03 aproximadamente cada 5 partidas. Lo consideramos entre 0,03 y 0,1. Es cuestión de ir jugando con los parámetros y ver qué más rápido aprende. Aproximadamente me aprendió en unas 800 partidas, 792 para ser exactos. Bien, vamos a ver ahora más detalladamente cómo segmentamos los estados. Lo vamos a hacer a partir de la línea, para los demás se hace totalmente idéntico, pero claro, dependiendo de su pieza. Bien, tenemos 10 posibles desplazamientos, de izquierda a derecha. La pieza caería, en el caso de ser doble, caería en todo el medio. De ser triple, caería, pues, dependiendo, tendríamos que dibujar la pieza, de cómo está implementada, o aquí, o aquí. Va a depender un poco, ¿vale? En cuanto a la altura máxima, nosotros para esta pieza hemos considerado 4. Más que nada, altura máxima que podemos hacer. ¿Por qué? Porque nosotros podemos poner todo esto lleno de piezas. Y la altura nos incrementa para llegar a hacer líneas. Sin embargo, nuestra pieza horizontal solo sube 1, por lo tanto puede ser bueno para aprender. Ya veremos cómo aprende finalmente. En cuanto excede la altura, la castigaríamos. ¿Por qué? Porque no queremos que haga esto, ya que al ser una pieza muy grande, por eso la castigamos tanto, al ser una pieza muy grande, estaríamos llegando al final y probablemente terminaríamos el juego muy rápido y no queremos eso, queremos hacer el mayor número de puntos. Entonces, vamos a considerar una serie de cosas. Para la barra vertical tiene 10 estados. Aquí en total tenemos 10 estados. Y para la horizontal tendremos 7. ¿Cómo calculamos esto? Bien, vemos que puede caber en 1, esto es, perdón, caber en 0, esto es cabe en 1, cabe en 2, cabe en 3, es decir, cabe en los huecos, cabe en 3, cabe 4, 5, así hasta 9, es decir, tenemos que vamos del 0 al 9. En total, 10 estados.
Y para las horizontales se hace totalmente igual. Tenemos aquí que esto es, todo esto de aquí es KB0. Sin embargo, esto de aquí es KB1. Esto de aquí no, perdón. Esto es KB1. Para el siguiente, que sería, suponiendo que estamos aquí abajo, ¿vale? Lo voy a poner aquí arriba para que no tape demasiado el 1. Esto sería KB2. Y así llegaríamos hasta el último, que sería KB6. Esto sería KB6. Entonces vamos desde el 0 al 6. Bueno, ¿por qué consideramos que las piezas se mueven positivos y negativos? Por esto de aquí que hemos dicho. Esto sería negativo, esto positivo, y las rotaciones que se hagan siempre son positivas. Además, podemos ver que otro ejemplo sería si tuviésemos un cuadrado. Si tuviésemos un cuadrado, esto sería el cabecero, si estuviésemos aquí abajo, ¿vale? Esto sería KB0. Este de aquí sería KB1, este sería KB2, y así hasta llegar al final, que sería, en el caso de los cuadrados, sería desde el 0 al 8, es decir, 9 posibles estados. Bien, en cuanto a la L, que tiene el código 1, tenemos 4 posibles rotaciones. Esto nos genera una gran cantidad de estados, en total 34, pero sigue siendo mucho menor que utilizar todo el Tetris. Es decir, nosotros tenemos que esto ocupa 8 estados, esto ocupa otros 8 y esto ocupa 9 y estos otros 9, en total 34 estados. Se hace totalmente igual que en el anterior. Esto es 9, sí. Vale. Ahora, ¿por qué consideramos aquí altura 4? Bien. Una de las opciones para llegar a hacer puntos es esta. Sin embargo, cuando nosotros hacemos esto siempre, esto de aquí al final se va a consumir. Por lo tanto, altura 3 también nos serviría. Pero a la vista es más fácil verlo con altura 4 cuando nosotros nos ponemos a pintar nuestros estados en papel. Cuando intentamos debuguearlo y mapear, decimos, bueno, pues esto creemos que cabe así. Después, en la práctica con 3 sirve. ¿Cómo recompensamos? Pues vamos a castigar el bumping, pero no demasiado. Es decir, aquí lo que no me interesa es que entre esta L de aquí que yo ponga y esta otra L haya un hueco. Yo no quiero esto, porque ya no me cabrían más L's aquí. Y no genero demasiados puntos, terminaría mucho el juego. Entonces, lo vamos a castigar, pero no demasiado. ¿Por qué? Porque esto de aquí nos genera un cierto pozo que nosotros tenemos que rellenarlo después. Bien, en cuanto a los huecos, lo que no nos interesa es que caigan piezas mal. Por ejemplo, si tuviésemos esta pieza, lo que no queremos es que no caiga esto de aquí. Esto así mejor. Así. No queremos que nos caiga esta pieza, nos generaría estos huecos libres. Y este de aquí. Y la altura tampoco queremos que crezca demasiado. Lo que estamos evitando es apilar. Por lo tanto, tendríamos una recompensa ajustada. Un poquito a mano, pero al final ajustada. El Epsilon Greedy. Lo vamos a incrementar cada 0,05. Ya que queremos priorizar buenos estados y no tanto aleatorios. Es decir, queremos priorizar que vaya aprendiendo y que cuando vaya aprendiendo al final vaya a coger los mejores estados, habiendo castigado anteriormente a los malos. ¿Esto cómo lo hacemos? Para que explore todo su espacio de estados, necesitamos ponerlo que juegue muchas partidas de forma aleatoria. Podemos considerarlo también el 0,1, pero puede que el aprendizaje necesite muchas más partidas en las que explore más. Y aprenden en aproximadamente 1800. Exactamente a mí en 1722. Bien, en cuanto a la L inversa, lo único que cambiaría sería la forma en la que son las piezas. Por ejemplo, aquí tenemos que rota 0 se desplaza de -4 al 3, al igual que en la L, pero sin embargo,
el rota 1 que se desplaza de menos 5 al 3, aquí rota 1 se desplaza de menos 4 al 4. Son dependencias que vienen desde el servidor. Si vuestro servidor está implementado con la misma forma, no tendréis problema. Bien, genera lo mismo, tiene 4 rotaciones, 34 estados, consideramos altura máxima 4, aunque ya hemos dicho que pueden ser 3. Las recompensas son iguales, porque básicamente es la misma pieza. Y aprende aproximadamente 1200 partidas. Claro, aquí hemos visto, en la anterior, que aprende en 1800 y está en 1200. Y hemos dicho que las piezas son exactamente iguales. ¿Esto a qué se debe? Pues básicamente a los aleatorios. Es decir, nosotros estamos utilizando pseudo-aleatorios de Java que utilizarán el cloud de la máquina. Y entonces, claro, si tenemos suerte, hemos alcanzado el aprendizaje en 1200 partidas. También recordar que el aprendizaje nosotros lo consideramos que está apto cuando generamos puntos infinitos en cada pieza. El siguiente es el cuadrado. Quizás es la más fácil porque es simétrica. Y no tiene ningún tipo de rotación. Es decir, podríamos tener rota 0, 1, 2 y 3, pero no hace falta porque se quedaría igual. Y se desplaza de menos 4 al 4. También es el que menos estados tiene. En total 9. La recompensa lo que está compuesta de castigar mucho el bumping. No queremos que haya pozos de 1, ya que son cuadrados de 2. Los huecos vamos a castigarlos un poquito. Vamos a castigar mucho la altura, es decir, no queremos capiles. Y recompensamos cuando hacemos líneas. Los recompensamos menos que en las otras porque tiene más tendencia a generar de 2. Y al quitar 2 líneas no nos daría 200 puntos, nos daría 400. Aprender aproximadamente en 300 partidas y exactamente es la pieza más sencilla. Es con la que deberíamos empezar a implementar esto. La Z inversa. Tiene el código 4 y tiene dos posibles rotaciones. El rota 0 se desplaza de menos 4 al 3, el rota 1 del menos 4 al 4. Pues bien, esto nos genera 17 estados posibles. Aquí tendríamos 8 y aquí tendríamos 9. ¿Cómo los recompensamos? Bien. No vamos a castigar mucho el bumping. ¿Por qué? Porque esto de aquí nos está generando un pocito chico que lo que queremos al final es que aprenda de la siguiente forma. Que esto lo tenga así, esto así y así. Entonces nos está generando pocitos chiquititos. Los huecos efectivamente tampoco, porque esto de aquí y esto de aquí también son huequecitos. Y la diferencia de altura tampoco demasiada, porque queremos que nos lo ponga encima de esto. Que la siguiente pieza después venga aquí y se ponga aquí. Bien, con eso generaríamos puntos infinitos. Pero esto al final aprenderá de la forma que quiera la máquina, ¿no? Con los aleatorios. La Xenon Grid igual a 0,05 y aprende aproximadamente 1600 partidas. En cuanto a la T, posiblemente la pieza más complicada y la que deberías dejar para la última, está compuesta también de 4 rotaciones y esta nos genera 34 estados posibles, al igual que las demás. Los que tienen 3 piezas, en plan que están compuestos de 3 de altura, tendrán 8, 8 y estos serán 9 y 9 porque son 2 en total. Bien, 34 estados en total. Consideramos altura máxima 5 porque consideramos que esto de aquí no se generaría puntos infinitos. Todo esto, como veis, es teórico una vez que tú pintas, pero después en la práctica sabemos que esto se consume. Por lo tanto, con altura 4 también podría funcionar. La recompensa es la siguiente. Vamos a castigar el bumpiness porque esta pieza de aquí nos generaría fallos. Es decir, nos estaría generando posibles malas soluciones, ya que cuando no se generan huecos aquí y vamos colocando, por ejemplo, la siguiente pieza aquí, por aquí, por ejemplo, aquí se está generando un pozo y no lo estamos castigando demasiado. ¿Por qué? Porque si ponemos, por ejemplo, que menos 2, en la siguiente pieza podría venir aquí y podría coger esto de aquí. Claro,
no nos interesa. Nos interesa que aquí se dejen huecos que no podemos acceder. En cuanto a las diferencias de altura, consideramos que no queremos tampoco que apile demasiado y que vaya jugando las partes bajas del tablero. El Epsilon Greedy lo incrementamos cada 0,05 y aprende aproximadamente en 1900 partidas. Y en cuanto a la Z, es igual que la Z inversa, simplemente que son diferentes las piezas. Sin embargo, aprende, como pasa anteriormente, con 1300 partidas. Y en esta, en plan la Z inversa, aprende en 1600. Y esto, de nuevo, se debe a los aleatorios. Bien, y por último el estado completo. ¿Qué necesitamos? Lo hemos generado a partir de todos los anteriores. Es decir, consideramos que si nos viene la pieza 0, vamos a coger los estados de la pieza 0 y vamos a utilizar esos estados que hemos definido, además de su tabla Q. Si nos viene la L inversa o nos viene la L o el cuadrado, haríamos lo mismo. Es decir, utilizamos una ficha para permutar y crear el estado correspondiente. ¿Cómo hemos creado los ficheros? Bien, para la L hemos creado una tabla Q de 17 por 17, es decir, 17 posibles estados y 17 posibles movimientos. Claro, esto lo hemos guardado al final en un fichero para tener los datos guardaditos y es una tabla, es una matriz cuadrada. Entonces lo que guardamos básicamente en el fichero es una matriz cuadrada. Lo hemos guardado con datos guión bajo línea, por ejemplo, y es un fichero TXT. Bien, vamos a demostrar cómo se ha hecho el aprendizaje finalmente tras la implementación. En segundo lugar la L. Siguiente la L inversa. Aquí podemos ver que va a aprender como nosotros lo hemos considerado. Exactamente. Siguiente el cuadrado. Esto ya ha aprendido. No está empezando a aprender. Esto nos genera al final puntos infinitos, que es lo que queremos. La Z inversa. De nuevo, esto ya ha aprendido. Simplemente hay ciertos movimientos que no ha aprendido lo suficiente. Por lo tanto, les hace falta mejorar. Sin embargo, podemos ver que hace puntos infinitos. Eso nos va a llevar a un cierto problema al final para las piezas infinitas. El siguiente la T. Como veis, no ha aprendido como nosotros considerábamos, poniéndolas todas en orden. Sin embargo, ha cogido un estado en el que genera puntos infinitos. Y por último la Z. Bien. Ahora vamos a ver el completo. El completo básicamente juega con todas las fichas y lo que hemos dicho anteriormente era que permutaba, dependiendo de la ficha que le llegaba, y leía su tabla Q y cogía la mejor pieza. Pues bien, esto es lo que llega a aprender. Lo ponemos en cámara rápida
y podemos ver que aproximadamente hace unos 100, 200, hasta máximo 400 puntos. Bien, ahora, ¿por qué no ha aprendido finalmente? Pues básicamente es porque nosotros hemos considerado que una pieza aprende a jugar cuando hace puntos infinitos y eso no tiene que ser por qué. Además, este estudio ha sido más bien teórico. Cuando lo hemos llevado a la práctica por separado ha funcionado, pero cuando lo hemos juntado todo, no. También se debe a que hay ciertos estados que no se han aprendido. Por ejemplo, un cuadrado aprende a que siempre, siempre tiene al menos que poner en un punto, por ejemplo, con dos huecos. Sin embargo, es decir, aprendería algo así. Que si yo tengo aquí dos huecos, esto está compuesto, si yo tengo aquí mis dos huecos, el cuadrado que venga aquí aprende a ponerse aquí. Sin embargo, esto no lo ha aprendido. Entonces, ¿dónde lo pondría? Son cosas que no hemos tenido en cuenta. Para ello se ha realizado un aprendizaje por piezas, pero finalmente esto tarda mucho. Es decir, nosotros lo que hemos visto es un aprendizaje completo en el que se han dejado todas las piezas que jueguen, pero aún así hace, como hemos visto, máximo unos 400 puntos. Eh, Hay que tener cuidado con el sobreaprendizaje. Es decir, si nosotros dejamos mucho aprender, puede ser que estemos recompensando cosas que no son tan malas, pero que al final las estamos recompensando. Y si eso se suele hacer mucho, ese movimiento se está haciendo mucho, ya sea por aleatorio, porque lo está cogiendo, porque en ese instante es el mejor, estamos haciendo un movimiento malo, perjudicando a las demás piezas. ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues podemos dejar un posible tiempo de aprendizaje determinado para que no se haga ese sobreaprendizaje. Ir viendo continuamente si va por los puntos que va y lo que va haciendo. Podemos hacer una definición más fina de los estados. En este caso hemos visto una posible solución que es mediante los bumpines, es decir, mediante alturas máximas y mediante las diferencias entre ellos, generalizar todos los estados. Probablemente se incorpore en una versión posterior. Una nueva definición, bueno, perdón, y los valores de recompensa obtenidos mediante un algoritmo genético. Es decir, nosotros hemos puesto unas recompensas a mano que nosotros creemos que son buenas. Sin embargo, un algoritmo genético nos ayudaría a generar recompensas exactas, es decir, cuánto castigar esto o cuánto recompensar aquello, de forma más exacta. Y bueno, esto es todo. Espero que hayáis entendido la implementación. Es una forma de hacerlo, no la única, obviamente. Y si tenéis alguna duda, no dudéis en contactar. El código estará en GitHub a partir del día 5 de septiembre